El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 5 minutos, recta final en A Primera Hora, y es el momento de hablar precisamente con Erwin Ronquillo, el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Vamos a dialogar con él precisamente luego de que la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida pasara a llamarse Secretaría Técnica Ecuador Infantil, y tiene la finalidad de coordinar e implementar las políticas públicas y los programas sociales en esta área. Vamos a preguntarle cuál es el propósito de este cambio de nombre y sobre todo si se lleva y conlleva cambios reales o es un cambio únicamente de la etiqueta del nombre. Vamos a dialogar con Erwin Ronquillo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Hola, muy buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias por el espacio y un saludo a todos los radioescuchas y quienes también nos ven por las pantallas. Sí, efectivamente, esta secretaría que anteriormente se llamaba Plan Toda una Vida, cambió de nombre, pero también de propósito. La Secretaría ahora va a estar enfocada 100% en el combate, en la reducción, en la prevención de la desnutrición crónica infantil en el país, que lamentablemente es un flagelo que mantiene a 1 de cada 3 niños en el Ecuador con esta problemática, ¿no? Entonces, ante esa situación, ante el tamaño de este problema, el presidente de la República definió esto como una prioridad de su gobierno y ha pedido a quienes nos hemos encargado de esta tarea en conjunto con las distintas carteras de Estado que trabajemos en un plan estratégico para en el plazo de 4 años, es decir, hasta el año 2025, reduzcamos en 6 puntos la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Ahora, quisiera preguntarle cuál es la situación con la que ustedes se han encontrado hasta el momento. Entendemos la cifra macro que usted nos dio, que es 1 de cada 3 niños en el país sufren desnutrición crónica infantil. Además de eso, ¿qué situaciones ustedes se han encontrado en este momento después de ya asumir esta secretaría y de evaluar cómo está el país y cómo se encuentran los niños específicamente? Sí, la desnutrición crónica infantil es una problemática multicausal. No es solo debido a falta de alimentación, sino más bien hay los estudios internacionales, los expertos y quienes han podido realmente reducirla en otros países tienen muchas lecciones respecto a cómo lograr reducir este índice, y esta evidencia muestra que para poder reducir efectivamente la desnutrición crónica hay que atacarlo en un abordaje sistémico. Por ejemplo, hay que asegurarse que las madres durante su periodo prenatal reciban todas sus atenciones, sus controles, sus chequeos médicos. Por otro lado, una vez que el niño nace, debe tener lactancia exclusiva hasta los 6 meses y luego de los 6 meses complementada con la alimentación del hogar, la cual también debe cumplir unos parámetros nutricionales. Por otro lado, el acceso al agua y al saneamiento seguros es fundamental para que los niños no se enfermen, para que las madres embarazadas no se enfermen. Otro aspecto clave para evitar este problema es que los niños accedan a su cuadro básico de vacunación en los tiempos adecuados y no tarde o a destiempo. Por otro lado, también se ha comprobado que es importante, es necesario emprender una campaña de educación, una campaña para promover los cambios de hábitos que van en contra de las buenas prácticas nutricionales, cambios de hábitos de alimentación y también cambios de hábitos de higiene, así como recientemente para combatir esta pandemia se convirtió en una costumbre ya para todos utilizar alcohol y utilizar mascarillas, por ejemplo. Eso es un cambio dramático de hábitos en base a una realidad que estábamos padeciendo. De igual manera, es importante que como país cambiemos ciertos hábitos, sobre todo en los temas de nutrición y en los temas de higiene.
Ahora, quisiera, usted me ha explicado específicamente las áreas en las que van a trabajar, el tema de cuidar a las madres gestantes, el proceso que va más allá incluso de la educación, pero lo que yo le preguntaba era cuál es la situación en la que se encontraron, a más de que 1 de cada 3 niños tienen desnutrición en el país. ¿Por qué le pregunto esto? Porque vemos en las calles se ha hecho evidente la mendicidad, el tema de familias completas que están pidiendo dinero, mucho tema de migración. Entonces, por eso la pregunta estaba enfocada a la evaluación que ustedes hacen de cómo se encuentran los niños en este momento. ¿Qué nomás han visto desde que entraron ya en funcionamiento con esta secretaría? Claro que sí. Nosotros, una de los grandes oportunidades para mejorar que encontramos en la Secretaría es que no existía data suficiente ni actualizada. Por un lado, el dato más actual de la desnutrición crónica oficialmente data del año 2018 por medio de una encuesta que se llama EnSanud, que mide varios ámbitos de la salud, entre ellos la nutrición y la malnutrición. Y particularmente en el tema de desnutrición crónica infantil, mostraba que 27% de los niños menores de 2 años sufrían de este problema. Luego, no ha habido evaluaciones posteriores, por lo que nosotros tomamos un poco la información que nos pueden proveer expertos en la materia, que básicamente lo que nos dicen es que este índice debió haber empeorado debido tanto a la pandemia, que aumentó la situación de pobreza y extrema pobreza, y por otro lado, la migración que existe en los últimos años. Entonces, un poco para dar solución a este problema, lo que hemos hecho es que se ha iniciado una encuesta, la preparación de una encuesta nacional exclusivamente dedicada a la desnutrición infantil. Ya iniciamos el proceso de preparación de esta encuesta. Se espera que hasta el mes de noviembre tengamos los resultados de un primer piloto, y a partir del primer trimestre del año 2022 vamos a tener los primeros datos a nivel nacional de cuál es la situación real. Por otro lado, también estamos trabajando en un proyecto masivo para poder captar a la situación de los niños en la zona, sobre todo en las zonas rurales, y también captar a las madres embarazadas que por algún motivo no se han acercado a un centro de salud, y hacerle llegar las atenciones en el momento adecuado. Hay varios aspectos que hemos también encontrado, como por ejemplo de que existe una gran deficiencia de equipamiento en los centros de salud. El Ministerio de Salud Pública también ya inició un proyecto para cerrar esas brechas. Por otro lado, nos encontramos cuando entró este gobierno de que había una escasez total de las vacunas del cuadro básico para los niños menores de 2 años. Eso ya ha sido corregido. Actualmente ya existe un stock de vacunas a nivel nacional. Lo que se está haciendo es la distribución hacia los centros de salud, y adicionalmente se está haciendo ya la compra para el primer cuatrimestre del próximo año, que es lo que debió haber sucedido, ¿no? Señor, esos son algunos pasos que se han dado en este sentido. Señor Ronquillo, quisiera también preguntarle sobre el tema de recursos. ¿Ustedes cuentan con la capacidad económica para poder implementar lo que necesitan para el tema de la erradicación de la desnutrición crónica infantil, o al menos el plan que ustedes tienen, que es en 4 años de reducir en 6 puntos este tema y la prevalencia de la desnutrición crónica? ¿Cuáles los presupuestos, cuáles son los valores que ustedes manejan para poder accionar, para poder llegar a sus metas? Sí, efectivamente, en este momento estamos trabajando en el plan estratégico para los próximos 4 años, y eso incluye la valoración de los costos y las inversiones que debemos realizar. Por ejemplo, solo en el tema de las atenciones en el sistema de salud y las atenciones de protección social en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, existe ya un estudio realizado por UNICEF que determinan en alrededor de $160 millones el déficit o la brecha de presupuesto solo en esas 2 carteras. Por otro lado, como les decía, esto no solo es ese el abordaje que hay que darle a la desnutrición crónica infantil. También se ha hecho ya una evaluación en base a datos que existían en el Ministerio de Ambiente y Transformación Ecológica, que determina que hay alrededor de $1.700 millones de déficit en la provisión en proyectos para dotar de agua apta para el consumo humano a nivel nacional.
Obviamente eso es un estudio muy preliminar, pero ya nos da un marco referencial de cuál es el tamaño de la inversión que se requeriría para en los próximos años reducir la brecha de provisión de agua potable. Por otro lado, parte también de este proceso es estos proyectos como el que le mencionaba de captación masiva de quienes actualmente están sufriendo desnutrición crónica infantil, que estamos también valorándolo porque sería un proyecto que deberíamos realizar prontamente en los próximos meses. Pero con todas estas cifras que usted nos da y estos valores, más o menos ustedes ya han planteado, ya tienen alguna idea macro del presupuesto que van a necesitar para poder establecer y realizar sus acciones. Nosotros esperamos tener y debemos, debido también al proceso de planificación del Estado, va a haber un lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo hacia finales del mes de agosto, inicios de septiembre, y para esa fecha deberíamos ya tener una valoración de la inversión requerida en los próximos años. ¿Y de dónde va a salir esa inversión considerando la situación económica en la que se encuentra el país? Efectivamente, ese es el gran reto que como país debemos afrontar. La situación de la desnutrición crónica infantil compromete el desarrollo del país, no solo de esos niños que la están sufriendo, sino del país para las próximas generaciones. Y esta lucha, este combate que estamos emprendiendo debe convertirse en una causa nacional, así como fue el combate a la pandemia, en el que todos los ecuatorianos nos debemos embarcar y que debe trascender a los gobiernos, no solo este gobierno, sino a los siguientes, debe convertirse en una política de Estado y se deben asignar los recursos para poder efectivamente reducir los índices. Actualmente es sabido que estamos en una situación compleja de la caja fiscal, pero existe por un lado ya algunos créditos que han sido anunciados por los multilaterales que efectivamente van a servir para financiar este presupuesto, y adicionalmente como país, como Estado, vamos a tener que hacer los ajustes necesarios dentro del presupuesto para poder cumplir con los niños, que es lo más importante, los niños y las madres embarazadas. Ahora, señor Ronquillo, en efecto, como lo hemos venido dialogando y como nos ha explicado usted en esta entrevista, el presidente Lasso le ha dado especial énfasis al tema de la desnutrición infantil, y además de la Secretaría, pues se les pidió, el mandatario pidió y encomendó a la ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, también el tema de coordinación de trabajo. ¿Cómo están generando, articulando o manejando una hoja de ruta en conjunto? ¿Cómo están avanzando también con esta cartera? Sí, por supuesto. Esto es básicamente, es realmente la forma en que estamos trabajándolo. Esta secretaría es una secretaría de coordinación y articulación. Los ministerios ejecutores, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, son, por ejemplo, algunos ministerios que tienen que realizar acciones combinadas y articuladas para la prevención y la reducción de la desnutrición crónica infantil. En ese sentido, el plan estratégico que le mencionaba hace un momento es un plan intersectorial que va a definir, que ya tiene definido 28 proyectos intersectoriales en donde vamos a participar en conjunto. El MIES, MSP, MAC, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Telecomunicaciones, proveyendo, por ejemplo, conectividad a los centros de salud. Es realmente una estrategia integrada que busca hacer el abordaje como debe ser, un abordaje sistémico a un problema que es multicausal. En el caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene varios proyectos que está realizando justamente dirigidos a la primera infancia, y el Ministerio de Salud Pública también ya está emprendiendo un proyecto que es para reducir las brechas de equipamiento y de talento humano en territorio, justamente dirigido a atender aquellos casos de niños con desnutrición y en general a todos los niños hasta los 2 años de vida. Ahora, también quisiera preguntarle el tema de haber reducido el marco de acción, es decir, de un plan macro, como se establecía en el anterior gobierno, este plan Toda una Vida, a la Secretaría Técnica Ecuador Infantil, que es específicamente centrada en los niños, como usted nos ha venido explicando. El tema ahí es cómo no descuidar también a otros sectores vulnerables. Claro, centramos la atención en los niños, que son definitivamente tienen que ser una prioridad para el país, en eso estamos de acuerdo, pero cómo no descuidamos también a otras
partes de la población y que también son vulnerables. Hay mujeres, adultos mayores y en general mucha gente que está en una situación de vulnerabilidad en el país. ¿Cómo no dejarlos de lado y descuidarlos también? Esta secretaría, cuando, digamos, en el gobierno anterior manejaba 7 misiones, pero realmente era también una actividad de articulación, porque quienes realizaban realmente las tareas en territorio eran los ministerios. De esa manera, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social ya realiza actividades de atención hacia los adultos mayores, hacia las personas con discapacidad, hacia los jóvenes, hacia las mujeres también en estado de vulnerabilidad. Esos son algunos ejemplos de actividades que eran articuladas desde esta secretaría, pero que se realizaban en los ministerios. La decisión que se ha tomado es transferir absolutamente todas esas competencias y atribuciones hacia los ministerios respectivos para que esta secretaría se concentre en esto que es la prioridad del gobierno y del país en estos momentos. Y la decisión firme, clara del señor presidente de la República es que todos los programas sociales se mantienen. Lo que vamos a evitar es la redundancia, justamente también por un tema de austeridad para no duplicar funciones en distintas carteras de Estado. Ahora, señor Ronquillo, también quisiera preguntarle si ustedes contemplan planes para trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados que también están cerca de los niños, tal vez se los están tomando en cuenta en sus planes de trabajo. En el plan estratégico que estamos elaborando, un eje fundamental es el desarrollo de mesas intersectoriales, pero a nivel cantonal. Así como le mencionaba que a nivel gubernamental hay una articulación entre las distintas carteras de Estado, ese mismo sistema, ese mismo proceso, ese mismo modelo de gestión lo estamos ya bajando hacia el territorio. Vamos a tener, en conjunto con los ministerios del ramo y liderados por el gobierno autónomo descentralizado en cada uno de los cantones, 221 mesas técnicas intersectoriales cantonales. Hemos comenzado ya con un primer despliegue, en una primera fase, en 90 cantones, que son los que tienen la mayor prevalencia de desnutrición en el país, y luego vamos en unas siguientes fases llegar a los 220 cantones. Lo importante aquí es que este es un proceso participativo donde forma parte y lidera esa mesa, y esto es muy importante, el alcalde o quien funge como líder del cantón o de la parroquia, y también va a tener la participación de la sociedad civil en cada una de las localidades. Y esto es importante porque es un enfoque distinto a lo que se ha venido haciendo, tratando de bajar una política desde un escritorio, por decirlo así, y tratar de que en todo el país se proceda de la misma manera. Lo que vamos a hacer es diferente, vamos a tratar de captar la necesidad que existe en el territorio, y esa necesidad se va alimentando la política pública hacia planta central. Entonces, es un poco un cambio de modelo donde efectivamente es fundamental la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, los alcaldes, que son quienes están cerca de las localidades. No es lo mismo la forma de, digamos, la cultura, el comportamiento, los hábitos alimenticios en la Sierra Centro que en la Amazonía o en la costa. Y la producción, no es lo mismo en la además. Sierra Norte que en la Sierra Sur. Exactamente. Señor Ronquillo, quisiera también preguntarle si es que ustedes van a pedir el apoyo de la empresa privada para gestionar todo este tema, si es que está incluido también en su estrategia de trabajo. Dentro del plan estratégico existe un modelo de gobernanza. Por un lado está obviamente el presidente dirigiendo toda esta iniciativa, está la Secretaría, que es la ejecutora de la articulación y la coordinación, pero hay dos órganos que están por encima de todos los ministerios. Por un lado está un comité intersectorial que es conformado por los ministros del área, es una especie de gabinete para la desnutrición crónica infantil que se viene reuniendo ya en 2 ocasiones y que de hecho el día de mañana se va a reunir en la ciudad de Cuenca. Por otro lado hay otra instancia que es un consejo consultivo. Ese consejo tiene la participación de la academia, del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la empresa privada, de la cooperación internacional y de la sociedad civil. Es un modelo en base a la metodología de Sun Movement, que es una iniciativa, un movimiento promovido por las Naciones Unidas y que está aprobado a nivel mundial, que funciona,
que es un modelo participativo donde todos estos actores trabajamos en conjunto, intercambiamos buenas prácticas y también alineamos la estrategia. En ese espacio forma parte la empresa privada y es fundamental, obviamente, porque es quien nos va también a ayudar, no solo en el despliegue, sino también en eventualmente procesos de financiamiento hacia esta iniciativa. Y precisamente en este contexto quisiera preguntarle cómo entraría, cómo sería su accionar en el tema del apoyo, considerando precisamente que se podría generar diferentes apoyos, precisamente considerando el tema de la situación fiscal en la que nos encontramos. Tal vez ustedes han ya marcado acciones concretas. De la misma manera como país, durante el proceso más complejo de la pandemia tuvimos una gran intervención de la empresa privada y luego en los últimos meses ha habido un trabajo conjunto entre empresa privada y Estado. La idea es poder replicar ese modelo y mantener mantener ese espacio de articulación para encontrar oportunidades donde podamos trabajar en conjunto. Precisamente, como le decía, estamos en una etapa de planificación y la intención es que una vez que lancemos este consejo, se conforme este consejo, que esperamos sea antes de que termine este mes de agosto, podamos ya definir una hoja de ruta donde podamos en conjunto articular iniciativas. Actualmente la empresa privada ya está tomando iniciativa en ciertas regiones para el combate de la desnutrición crónica infantil. Lo que nosotros queremos es no molestar, no interrumpir el trabajo bueno que se está realizando, sino invitarlos a formar parte de esta iniciativa de manera estructurada y articular en aquellos temas donde sabemos que nosotros podemos aportar como Estado y la empresa privada también lo pueda realizar. Cerrando ya esta entrevista, quisiera preguntarle, entonces, con todo lo que usted nos ha comentado, ¿es para el actual gobierno, será considerada la lucha contra el tema de la desnutrición infantil como una política de Estado? Sí, justamente ese es el pedido del presidente de la República, esa es su voluntad política, de que esta iniciativa se convierta realmente en una política de Estado sin banderas políticas, sin ideología. Por eso es que estamos invitando a todos los alcaldes, a los 220 cantones, independientemente de su partido, de su posición política, y de que trabajemos en conjunto, porque en el centro de este trabajo está la madre y el niño o niña. Ese es el centro. Los 1000 días desde que el niño es concebido hasta que cumple más o menos 2 años, ese debe ser el enfoque, porque ahí está la ventana de oportunidad para poder sacar adelante a ese niño. Durante los 1000 primeros días se forman el 80% de las conexiones neuronales. Si nosotros no hacemos el trabajo adecuado y podemos dotar de los suficientes servicios y alimentos y vacunas, agua segura a ese niño durante los 1000 primeros días, nosotros estamos realmente hipotecándole su futuro. Y así como lo hacemos con un niño, si lo hacemos con todos, estamos hipotecando el futuro de nuestra sociedad. Es realmente esto una causa nacional en la que todos debemos trabajar en conjunto, sin mirar banderas y sin mirar posiciones políticas. Señor Ronquillo, antes de cerrar, me gustaría trasladarle una de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Disculpe, ¿puede preguntarle al invitado por qué es necesario crear una nueva institución si el MIES es quien se supone que se encarga de eso? ¿Cuál es el sentido de que esta sea una institución y no una subsecretaría o algo así? Nos ha explicado pues que era el tema de centrarnos en los niños, pero es una de los cuestionamientos que nos llegan, señor Ronquillo. Claro que sí, eso es excelente pregunta. De hecho, esta secretaría no es nueva. Estamos transformándola. Esta secretaría actualmente tenía alrededor de 520 personas y la vamos a reducir a menos de 150. Y ahí vamos a tener hacemos una muestra de que hay un proceso de austeridad. Entonces, no es una secretaría nueva, es sencillamente la transformación de una ya existente con una disminución de masa salarial. Por otro lado, es importantísimo que entendamos que este es un abordaje sistémico que hay que hacerle a la desnutrición, donde el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene una parte de la responsabilidad, pero también está el Ministerio de Salud Pública, también está el Ministerio del Ambiente, porque es quien tiene la competencia del agua, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. También interviene, por ejemplo, el registro civil, porque hay que registrar a esos niños ahí. Actualmente, ese es otro dato que le debo dar, cuando asumimos el gobierno, habían 28.000 niños sin identificación.
Es decir, si no los identificamos como Estado, no podemos llegar con las ayudas. Es algo básico. Entonces, en ese proceso, esta Secretaría, su función es la de articulación y coordinación para que todas las carteras de Estado puedan trabajar unificadamente en una misma dirección. También hablábamos de la articulación con la cooperación internacional, con la sociedad civil, con la empresa privada. Esa es la función de esta Secretaría, poder articular tanto al sector público como al sector privado, a la sociedad y al Estado en una misma dirección. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. 8:30 a.m. estábamos dialogando con Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.